Capítulo 14. Tengo el placer de presentaros a un deportista que desde mi punto de vista tiene cosas que contarnos, cosas que explicarnos desde sus inicios y sobre todo una historia también de superación. Se fue por un tiempo pero regresó más fuerte. Edu Espósito, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Alberto, ¿cómo estás? Pues no tan bien como tú, la verdad que da envidia veros en el verde y el tiempo pasa y nos llega a todos, pero bueno, tienes mucho por delante. Edu, empiezo con la pregunta con la que comenzamos siempre en el podcast, pero a partir de ahí me gustaría preguntarte por muchas cosas. Pero has sido capitán, como me has dicho, en 2 equipos, incluso en tus inicios, capitán precoz, pero ¿qué es para ti la capitanía, Edu? Bueno, representa muchas cosas, ¿no? Ya no solo portar el brazalete de capitán, sobre todo también aquí por lo que significa el 21 y el brazalete, sino también pues una responsabilidad que representas bueno, para mí a todos los aficionados de ese club, ¿no? Donde llevas el brazalete, defiendes a tus compañeros, ya no solo contra la gente de fuera, sino contra no en plan mal, pero con la gente del club, ¿no? Al final, cuando algo va mal, eres uno de los que tiene que defender a todo el colectivo y para mí es una responsabilidad muy, muy grande. Pero hablas del 21, o sea que como has estado en más equipos y has sido capitán en más sitios, ¿crees que aún se añade una pequeña responsabilidad, ¿no? En el español. Sí, sobre todo porque lo llevaba, por lo que representa Dani en este club, ¿no? Al final, cada minuto 21 aquí en nuestro estadio es impresionante, ¿no? Cuando se escuchan todos los aplausos en memoria de él. Y pues llevar un brazalete como este, pues al final representa mucho. Hay muchos jugadores, Edu, que se sienten identificados contigo porque no han pasado por una gran cantera en su fútbol base. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Además, en una entrevista que te hicieron, recuerdo un poco, además he leído mucho sobre ti, hablas de que nunca es imposible, hablas de que incluso el entorno, profesores, te hablaban de lo difícil que es poder ser jugador de fútbol profesional. Tú hablas de que tu trabajo fue otro. Háblame de ese paso, de lo que no estar en una cantera de fútbol profesional, pero acabar siendo profesional y a gran nivel como es el tuyo. Bueno, pues mi trayectoria al final fue poco a poco, ¿no? Al final en mi pueblo, Cubellas, luego Vilanova, un año de juvenil, luego el otro año de juvenil Gabá, luego ya tuve la suerte de poder ir a la DAM, que la DAM me abrió esas puertas para ir al Deportivo de La Coruña, pero yo creo que no tuve nunca una presión muy fuerte, lógicamente, porque yo nunca me imaginaba que iba a ser futbolista profesional, tienes ese sueño, pero es muy difícil, ¿no? Conseguir eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que me ha venido también ha sido el tener 18, 19 años y no haber tenido toda esa presión que tienen los chicos de cantera, ¿no? Que al final no sabes si el año que viene continúas o no. Y al final he ido poco a poco, tomándomelo también como un juego, disfrutando con mis amigos y sí que es verdad que cuando llego ya al Deportivo de La Coruña, al filial, al Fabril, ahí es donde ya digo, voy a por todas y este es mi tren. O sea, tengo un tren. Si lo consigo bien y si no, vuelvo para Cubellas y sin problema jugar ahí en el equipo del pueblo y nada más. Pero creo que cogí esa oportunidad y me agarré muy fuerte. ¿Sentiste en algún momento que ibas tarde? Sabes que en la actualidad parece que si no estás con 12, 13 años en una cantera, lo que explicas, ya es tarde, ya es imposible, incluso si no debutas de forma tempranera. ¿Sentiste tú en algún momento eso? ¿O crees que fue algo positivo en el sentido de que no tenías esa presión y jugabas más por divertirte? Porque también hay una tendencia en la actualidad que habla de que a los clubes grandes, contra más tarde llegar, a veces es mejor. ¿Tú estás un poco en esa línea? Yo al final tuve mucha, o sea, no es paciencia, porque fueron, bueno, una serie de acontecimientos, ¿no? Que primero me tocó estar en el filial un par de años, luego ya iba alternando filial primer equipo, jugué en todas las categorías en el Deportivo de La Coruña, tercera, segunda B, segunda, primera división, y para mí el proceso era ese, no tenía que coger más velocidad porque era lo que me estaba llevando a poder entrenar de vez en cuando con el primer equipo, a asomarme en alguna convocatoria. Entonces yo tampoco sentí ningún momento que tenía que ir más rápido. ¿Y qué le dirías en la actualidad a un chico que no está dentro de una gran cantera y que tiene esa ilusión y que puede sentir por los tiempos actuales que a lo mejor ya no se va a dar?
Pues que siga luchando porque yo, vamos, tengo la experiencia y se puede llegar. O sea, conozco también muchos casos, ¿no? Que han llegado por una línea aún más difícil que la mía, porque al final yo con 18 años llego a la cantera del Deportivo La Coruña, un equipo muy grande a nivel español y europeo, porque ha estado ahí. Y, y al final son diferentes caminos que todos llevan al mismo sitio. A veces no llegas, pero que está ahí las puertas, ¿no? Yo creo que si se sigue luchando, si eres ambicioso, si tienes las ideas claras y sobre todo en esas edades hay que tener las orejas muy, muy abiertas porque tiene que entrar mucha información y estar muy atento a todo. ¿Qué te dice la fecha 7 de mayo del 2017? Pues un debut impresionante contra el equipo en el que estoy ahora, contra el equipo que quería estar desde hace muchísimo tiempo antes de irme allí y bueno, pues un sueño, ¿no? Cuando me dicen en el hotel que voy a ser titular en un partido de liga contra el Español, pues imagínate, bueno, no dormí la siesta, algún compañero me preguntaba si iba a ser titular y yo me lo guardé para mí, no lo dije ni a la familia ni nada y era un momento para mí que yo quería y necesitaba interiorizar, era un proceso que tenía que pasar de decir, wow, es una noticia muy importante para un jugador que no ha debutado y no tiene minutos en el fútbol profesional y que quería prepararme yo de la mejor manera y yo solo, ¿sabes? No necesitaba ni el ánimo de nadie ni nada, solo necesitaba estar yo y nada más. Entonces, bueno, fue una siesta bastante larga comiendo un poco de techo, con los ojos cerrados y con máxima concentración y bueno, pensando ya y visualizando lo que me iba a encontrar. Riazor lleno y a jugar un gran partido. Tú fíjate que sabía que me ibas a romper la entrevista porque te iba a preguntar que quién te ayudó y es todo lo contrario. Necesitabas estar solo y el momento ser para ti. Tal Es lo que cual. me explicas, ¿no? Sí, yo lo vi así en ese momento, no necesitaba ni conversarlo con nadie, ni los compañeros al final, porque tampoco al final era una cosa que me había comentado el entrenador y eso quedaba solamente para mí, ¿sabes? Y sobre todo en ese momento que venía de abajo y yo creo que esa información en ese momento no tenía que revelársela a nadie, ¿no? Y luego sí que es verdad que ya cuando llega, que ya me subo al bus, entonces ya creo que es el momento de avisar a mi familia para que ya sepan que es el momento de que voy a ser titular, pero hasta que no me subo al bus y estoy cerca de llegar a Riazor no comento nada a nadie. De todas formas, ¿cómo es el aterrizaje para un joven en un vestuario de élite, como fue en este caso el tuyo, y encima que no habías pasado previamente cerca de ningún jugador de primer nivel porque no habías estado en esa cantera? ¿Cómo fue para ti? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo fue esos momentos? Bueno, yo siempre la persona que más voy a recordar en mi paso por el Deportivo La Coruña y sobre todo cuando subía al primer equipo es Celso Borges. A mí me parece, ya como futbolista, ¿no? Que teníamos misma posición, ¿no? Y él a veces también en esa posición un poquito más adelantado, con mucha llegada, que los centros era un avión y me ayudó muchísimo. Me tendió la mano, el brazo, me dio de todo, me dio muchísimos consejos, ya no solo futbolísticos, sino a nivel de gestión y demás. Y muy agradecido. Siempre lo digo que para mí Celso es una persona espectacular. ¿Y cómo es Edu Expósito ahora con los chicos que vienen de abajo? Pues mira, yo necesito que los chicos se suelten, que se noten, o sea, que se sientan libres dentro del equipo, ¿no? O sea, a mí que un joven me haga un caño, a mí no me molesta. Es más, yo le doy valor porque se atreve, porque está suelto, porque él ese jugador lo demanda hacer caños, ¿no? Pide que su fútbol tiene que hacer ese tipo de juego. Y a mí me parece que eso de enfadarse un veterano porque un chico joven te tira un caño, creo que le estamos cortando las alas a los jóvenes, ¿sabes? Entonces, yo creo que ellos tienen que notar que con el máximo respeto, pero que tienen que sentirse como ellos son en el filial, en el juvenil, y para que a nosotros nos nutra y que puedan tener muchos minutos con nosotros. O sea, desde que entra por el vestuario ya lo tratáis, o sientes que lo tratas como uno más, le das ese entorno, o intentas mantener cierta distancia. No, depende también ellos si son más abiertos o no, ¿no? Al final cada uno es de una manera, pero
A mí el chico ese que tiene un poco de jeta, con respeto siempre, y con ganas de entrenar, a mí dame jugadores de esos porque esos son los jugadores que muchas veces en el campo no le va a quemar, da igual la posición que sea, sino que va a tener una buena responsabilidad y una buena energía. Está bien que expliques esto porque ha cambiado mucho el joven cuando entró en vestuario y tú al final, pese a que eres un chico joven, nunca has vivido de espalda la realidad, por lo poco que te he podido conocer y sabes cómo era la entrada del joven, pues a lo mejor posiblemente más en mi época, ¿no? Por eso un poco de Sí, la pregunta que te hago. sí, perdona que te corte, pero sí que es verdad que muchas veces nos quejamos que los jóvenes, que les dejamos mucho margen, ¿no? Que antes no era así, pero bueno, es que todo va cambiando, ¿no? Es lo que tú dices, al final antes era de otra manera y al final pues todo va cambiando y va evolucionando, entonces, bueno, con naturalidad y con el máximo respeto, tanto nosotros para ellos como ellos para nosotros. Yo creo que al final el respeto tiene que ser mutuo. A mí no me gusta que un veterano, cuando yo lo era, me hablara de manera diferente o me pegara una patada cuando no tocaba. Eso no es respeto, eso no es ser el veterano. Para mí, desde mi punto de vista. ¿Sabes? Para mí es otra cosa. El veterano es ayudarle cuando no está bien, o reforzarle, o meterle bronca. Si, oye, ¿tú crees que está llegando a la hora que te toca? Tú eres el joven, tienes que estar aquí de los primeros, ¿sabes? Si llega tarde o está cerca de llegar a la hora límite. Entonces yo creo que va más por ahí que de la otra manera. ¿Te han pegado algún palo cuando has subido tú siendo el joven? No he tenido suerte que no me han dado ningún palo. Y cuando se lo han dado a otro que yo era de mi edad o jóvenes, he sido uno de los que he dicho, creo que no es lo correcto. Bueno, al final explicas un cambio, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que el equilibrio de ambas épocas es un poco lo que intentas explicar y un poco lo que intentas defender, porque también creo que eres un jugador bastante visceral, posiblemente en el entrenamiento cuando ves algo que no te gusta de decirlo, y creo que es un poco el equilibrio que manifiestas. Me gustaría hablarte de momentos de tensión, ¿vale? Tú has vivido momentos de presión como jugador, incluso la 18-19 juegas 40 partidos y 4 de playoff. Con una final de un playoff que fue muy sonada por esa remontada, te tocó vivir la otra cara. Vienes de ganar 2-0 la ida, corrígeme si me equivoco, es un 3-0 la Sí, vuelta. sí. Me gustaría, lo primero y la última pregunta que te voy a hacer respecto a esto es, ¿qué se aprende de esos momentos? Pero antes de que me contestes esa pregunta, Edu, quiero que me hables de cómo fue la semana previa a la vuelta y cómo siente un jugador con una ventaja a priori grande que pueda llegar a escaparse el premio de un ascenso. Ahí tocas el corazón, ¿eh? Ahí fue un momento que fue la peor sensación que he tenido en mi vida y larga además, o sea, no de 2 días, sino de una semana, o sea, yo creo que hasta que no llegué a Ibar, que ya al final empiezo a conocer a nuevos compañeros, a entrenador, a un club nuevo, pasé un verano muy duro, porque al final yo quería estar allí, primera división otra vez con el Deportivo, y fue muy duro, fue muy duro. La semana previa a esa vuelta, a ese partido de vuelta en Mallorca, nos la tomábamos lógicamente con una sensación de que necesitábamos un gol y lo teníamos. O sea, a nosotros era, vamos a meter un gol y lo tenemos, ¿sabes? O sea, porque al final un 3-0 en una eliminatoria es complicado, o un 1-3 en este sentido era complicado, ¿no? Entonces, nosotros nos lo tomamos como tenemos que ganar ese partido, pero si no lo ganamos, con un empate, o sea, haciendo un gol, nos va a valer. O sea, en ese momento el gol doble valía todavía, entonces nosotros nos lo tomamos así. Pero fue un mazazo que nos metieran tan pronto, sobre todo el segundo gol de falta nos hizo mucho daño y ya lógicamente nos vinimos abajo, no fuimos capaces de dar en la tecla e incluso tuvimos una en el último minuto, pero no entró. ¿Y qué se aprende, Edu? Porque yo te he conocido, incluso he tenido la suerte de ver algún partido en directo contigo, por casualidades. Te gusta analizar, que luego te preguntaré por esto, pero ¿dónde sientes o qué aprendiste de ese momento, a lo mejor de ser más frío en el partido, de tener la cabeza que no te vaya al resultado y al premio? Porque un poco lo que me dejas entrever, que ves el premio tan cerca que pasas a no jugar el juego y el partido. ¿Qué aprendes?
¿O qué aprendió Edu Expósito en ese día? Aprendes primero que vas a perder mucho más de lo que vas a ganar, entonces tienes que controlar, bueno, los momentos complicados, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? A gestionar el partido, a gestionar las semanas, a gestionar muchas cosas. He ido viviendo después de esa muchos partidos casi decisivos, ¿no? Para ascender o no descender. Y son muy complicados. Son muy complicados porque no solo dependen de ti, depende de un colectivo. Entonces, son muchos nervios que van acumulando muchos compañeros que al final eso se genera en una tensión. Entonces, es difícil de controlar. Yo creo que nadie tiene una llave ni una poción secreta para este tipo de escenarios, porque si no todo el mundo la utilizaría. Sí que es verdad que estaría cara, pero es complicado. Son momentos de muchísima tensión porque, ya te digo, el último que vivimos aquí en casa contra Las Palmas, jugándonos la permanencia, fue otro partido de esos duros de decir, aquí esta tensión, porque es que no es que tú te estés jugando el que el año que viene juego en segunda división, es que te está jugando que miles de personas se van a llevar una decepción con su club que aman. Entonces ya no va más solo por ti y por lo que tú te juegas, que nosotros al final, tú lo sabes, que has jugado mucho a esto más que yo, nosotros lo sentimos mucho, los equipos, los clubes, lo que siente la gente, y es complicado jugar con eso. Fíjate, das en la tecla. ¿Qué es peor y qué tiene más tensión? ¿Jugar por ascender o jugar por no descender, Edu? Por no descender. ¿Lo tienes claro? Sí, claro. Sí, perder la categoría es muy complicado. Es muy complicado. Sí que es verdad que si no asciendes, pues en este caso, ¿no? Que nosotros nos la jugamos contra el Oviedo, que Javi metió ese doblete que nos hizo enormes otra vez y estar ahora mismo en la posición en la que estamos, pero perder la categoría es muy cruel, muy duro y significa que el año ha sido muy malo, ¿sabes? O sea, tú puedes tener un año muy bueno como el que tuvimos en Coruña, que podíamos haber ido mejor, pero bueno, no fue un año malo, al final lo hicimos por playoff, con el Eibar, que lo perdemos en la última jornada en el campo del Alcorcón, pero hicimos una temporada de 81 puntos, creo que fueron. Sí, o sea, me acuerdo. Dime, ¿y cómo jugábamos al fútbol con ese equipo? O sea, ¿qué voy a decir? ¿No hemos disfrutado? Sí. ¿No lo hemos conseguido? Bueno, pues vamos a intentarlo el año que viene. Pero no descender significa muchas cosas. O sea, descender significa muchas cosas. Te lo digo porque, además, tú que eres creativo de querer el balón, que posiblemente esos partidos en los que más cuesta, que a lo mejor te encuentren, de que tú puedas dar esa línea de pase clara, de que todo fluya, notas también en el juego como todo es mucho más torpe o mucho más impreciso, donde hay ese miedo. ¿Eso se palpa? ¿Tú lo palpas en los compañeros, lo palpas en el juego? Sí, no entra de la misma manera. Lógicamente, parece que el balón, que el césped está totalmente seco. No sé si es por la época del año que jugamos, ese tipo de partidos, ¿no? Pero suele estar el campo muy seco, ¿no? La sensación de que no rueda el balón de la misma manera. Y son, lógicamente, todos nos estamos jugando tantas cosas que al final cada uno en su cabecita piensa de una manera. Y tiene pues esas mariposas, ¿no? Que cada uno puede sentir o no, que al final es lo que decimos, el cuerpo humano, cada uno de una manera. ¿Te gustaría ser entrenador el día de mañana? Sí, lo tengo clarísimo. Voy a ser entrenador, yo lo voy a intentar. Luego hay que valer. Sí. Hace un año te pregunté. Hace un año justo, y luego ya, además en una formación que tú hiciste, que eres un chico muy inquieto, te hice esta pregunta y no lo tenías claro. Yo luego vi un partido contigo y me sorprendió porque estabas constantemente, que también te preguntaré por eso, pero no me quiero adelantar. Ahora lo tienes muy claro. Por eso te hago una pregunta. ¿Crees que todas estas vivencias te pueden ayudar a un plan de partido, a poder gestionar un jugador cuando te toque enfrentarte a un ascenso, a un descenso o situaciones de máxima tensión para el futbolista? Sí, espero que sí, que me puedan ayudar todas esas vivencias, pero lógicamente igual también las tengo esas mariposas y ese cosquilleo en la cabeza
cuando sea entrenador, ¿no? Porque también me estaré jugando yo lo mismo que mis chicos, yo me estoy jugando un ascenso, me estoy jugando un descenso, entonces, bueno, pues igual tengo que atrasar mi cabeza 20 años, ¿no? Pues más o menos será así. Cuando estaba esa tarde en el hotel, cuando iba a debutar y me dijeron que iba a ser titular contra el Español con el Deportivo La Coruña, ¿no? Pues estar muy frío, solo yo y estar, lo que tú dices, corazón caliente, pero la cabeza más fría más fría que vamos. Háblame de la Sociedad Deportiva Eibar del año de Segunda División con Gaizka Garitano. ¿Cómo era el entrenador? Lo bien que jugaba ese equipo, el estereotipo. ¿Sabes que fue mi primer año como comentarista? Sí. Y me sorprendió porque todo el mundo teníamos el estereotipo de Eibar, equipo de juego directo, segunda jugada, y era un equipo todo lo contrario. Presionar hacia adelante, tener mucho el balón, ritmo de circulación muy alto. A mí personalmente era un equipo muy atractivo para hacer. Háblame un poco, más que del final, de lo que sucedió, que si quieres luego y tenemos tiempo lo retomamos, pero háblame del entrenador y de ese año. Pues mira, es un entrenador que yo había tenido, bueno, me había pedido o eso me dijeron, ¿no? Para entrenar con él en el Deportivo La Coruña. Yo venía de una hernia inguinal y pude hacer muy pocos entrenamientos con él porque luego ya lo cesaron ahí en el Deport, pero había coincidido un poco. Luego en Eibar, pretemporada complicada porque yo también al final quería salir a jugar a Primera División, no escondo nada y todo el mundo lo sabe. Entonces al principio fue una relación un poco complicada porque al final el entrenador quería que me quedara, yo quería salir y al final el entrenador no, lógicamente busca lo mejor, ¿no? Luego al final yo los primeros partidos no estuve al nivel que requería el equipo, por eso me tocó calentar un poco el banquillo al principio, pero luego ya me tocó entrar, creo que entré bien, asimilé también que no era el momento de salir y que no tenía equipos para salir porque no había hecho una buena temporada con ese descenso a Segunda División, pero un entrenador muy trabajador, eh, tácticamente muy bueno, defensivamente muy bueno, que le gusta tener todo controlado, centros, el mítico embudo que decía él, que lo seguirá diciendo seguro. Cuando el equipo replega, hay que hacer un embudo para que no nos entren por dentro si quieren que jueguen por fuera. Pero un entrenador muy preparado a nivel luego ofensivamente. Un entrenador que le gustaba luego tener el balón y que los jugadores de talento pues se aprovecharan de eso, ¿no? Intentar acabar rápido jugadas para que no volvieran. Eso era el Eibar, todo el mundo lo sabe ese año. Y yo creo que todo el mundo disfrutó mucho. Todo el mundo disfrutó muchísimo de ese equipo, de cómo jugábamos, sobre todo en Eibar, porque es un equipo pequeño, o sea, es un campo que parece mucho más pequeño, lógicamente, por las dimensiones del estadio y demás. Y a nosotros nos beneficiaba mucho por esa presión que hacíamos, por los jugadores que teníamos, de llegar rápido y hacer muchos goles, con Tejero que ponía unos caramelos buenísimos y al final, pues bueno, todos esos jugadores que tenían gol como Stoico, pues ese año la reventó, ¿no? Sí, pero fíjate en un equipo los estereotipos de los entrenadores, ¿no? Tú lo estás definiendo muy bien. Y a mí ese equipo me sorprendía porque recuperaba muy rápido, pero con balón era un equipo que tenía las ideas muy claras, con lo que habla de ese trabajo ofensivo de Garitano también, ¿no, Edu? Sí, yo ya te digo, a Garitano ahora mismo lo valoro muchísimo. Lo he dicho muchas veces, porque es una persona que yo creo que me ayudó mucho a entender muchas cosas, ya no solo del juego, sino de cómo tenía que ser yo en el campo y transmitirle a mis compañeros muchas cosas, porque me decía, Edu, tú tienes que correr el máximo. Porque si ven que tú corres, y lo digo así realmente abierto porque yo lo soy así, te van a seguir. Entonces, esto te tiene que dar que tienes que ser consciente. Entonces, a mí eso, al final, cuando no lo hacía, decía, oye, estoy perjudicado. Ya no solo al entrenador, sino también a mis compañeros. Entonces, bueno, el entrenador a veces le da un valor a un jugador que el valor ese también lo tiene que asumir el futbolista con una responsabilidad de decir, yo tengo que hacer esto, yo tengo que correr, yo tengo que defender, yo tengo que atacar, yo tengo que meter goles y ser partícipe de eso también. Entonces, bueno, asumir muchas cosas dentro de un equipo. ¿Cuáles son los entrenadores
si me puedes dar nombres. A Manolo prefiero que me lo guardes para el final porque te quiero preguntar por él. Pero ¿qué entrenadores están ayudando en tu proceso formativo? Garitano es uno, en ayudarte a descubrir el juego, pero ¿qué entrenadores? Tú ahora que quieres ser entrenador, si te dijera, Sí. Edu, ¿qué robarías en el buen sentido, ¿no? De este entrenador esto, más o menos, ¿con qué te quedarías de cada entrenador? Me quedaría muchas cosas de todos, sinceramente, de los que no he jugado y de los que he jugado, sinceramente. Lógicamente de Cristóbal Parralo, porque me dio el empuje ese para poder llegar al Deportivo de La Coruña, ¿no? Porque él, estando en la DAM, fue una persona importante para ese salto, ¿no? Luego coincidimos en el Depor, que ya fue diferente, pero bueno, la relación y cómo jugábamos también fue muy importante. Lógicamente Pepe Mel es el que me empuja al fútbol profesional. Sin esa oportunidad igual no me hubiera llegado, porque esto ya sabes cómo funciona. Y él tiene un valor muy importante en este camino, ¿no? Luego, pues bueno, cómo me picaba, cómo me daba pues esos inputs de tener que... Lo hacía con todos, ¿no? Pero el tener que disparar entre los tres palos, como me decía Mendilibar, lo juega fácil y hacia adelante siempre, que eso creo que lo tengo, pero mucho más y ser vivo y estar entre dos rivales para poder llegar, no solo estar con uno, porque si no, al final dejan muchos espacios, ¿no? Y de ahí salto, bueno, ese tipo de cosas que no lo tenía, yo creo que lo fui cogiendo con Mendy, ¿no? Que es un entrenador que es muy importante, yo creo que mira cómo lo está demostrando ahora también, una persona más que entrenador muchas veces, y eso a mí me gusta mucho de los que van de cara, eso lo valoro mucho. Y bueno, toca llegar al Español. Haces esa gran temporada, no se consigue el objetivo con la Sociedad Deportiva Eibar y te toca llegar a un sitio que, como tú has dicho, desde mucho tiempo atrás era donde querías estar. ¿Qué es el Español para ti, Edu? Bueno, mi casa, donde quería jugar desde hace muchísimos años, y bueno, una oportunidad única, ¿no? Al final, cuando tú estás fuera de Cataluña y dices, ya no solo de Cataluña, cuando estás en Cataluña quieres jugar en el Español y cuando estás fuera dices, ¿cuál es mi próximo paso, ¿no? Como futbolista, ¿dónde me gustaría jugar? Yo decía que quiero jugar en el Español y se dio la oportunidad y fue impresionante. ¿Qué papel tiene Fran Gargarza en todo esto? Bueno, en ese momento no estaba él todavía. Me ficha Domingo Catoira cuando estaba Diego Martínez. Y bueno, yo llegué con muchísima ilusión. Al final empecé jugando. A mí lo que me mató fue el Mundial. Ese Mundial de invierno me mató porque tenía una buena inercia de asistencias, de goles, de muchos minutos, mucha participación. Pero bueno, el equipo tampoco arrancaba mucho y bueno, al final me costó un poco más, ¿no? Al final la primera temporada fue un poco dura también, al final volver a defender. Vienes a un equipo que dices, es el momento, ¿no? De estar ahí en un club afianzado en primera, en un club histórico muy importante y otra vez el aprendizaje, ¿no? Del golpe ese que recibí en Mallorca, pues el golpe ese que recibí en Alcorcón, pues otra vez otro golpe que recibo aquí. Y bueno, asimilarlo, hay que seguir apretando los dientes, que hay que volver a conseguir otra vez ese ascenso, en momentos complicados de falta de minutos, pero bueno, siempre intentando estar para lo que pidan, porque al final yo creo que hasta la lesión, pocas lesiones he tenido y creo que siempre he estado para cuando me necesitara. Fíjate, ataba tu paso por Eibar y al final fue Domingo, lo que tú dices, ¿no? Cuando llegas la incorporación y luego Fran es posteriori. Hablas de la lesión. ¿Qué se aprende? ¿Recuerdas ese 28 de enero? Sí, 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 Fue totalmente. contra el Eldense, si no me equivoco, ¿no? Sí, el DLC, sí, 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 mi mujer, mi hijo allí, la familia de mi mujer que son de allí, lógicamente, pues con todos allí, pues imagínate, a los 10 minutos me tengo que ir. Ya el run run, ¿no? Porque justo calentando, ¿no? En camilla antes del partido, que siempre lo hacía, ahora ya he cambiado un poquito de movilidad y demás, y le dije al fisio, no me fuerces tanto aquí, que la rodilla esta es la mala, ¿vale? Porque siempre la ha tenido un poco peor que la izquierda, y justo me toca, me rompo en ese minuto 7 8 que creo que fue,
Y luego lo recordábamos con el fisio que justo le había comentado que no me forzara tanto y petó ese día. ¿Qué se aprende en todo este proceso? Yo te hago dos preguntas porque yo he vivido, bueno, sabes, ¿no? Yo he vivido una lesión que tuvo 2 años, yo no pude regresar, pero yo te cuento y más que preguntártelo, te hago la... Yo aprendí mucho, sobre todo aprendí a valorar lo que es estar en el día a día de un vestuario y pasar de estar fuera de ese día a día. Simplemente quería volver al día a día, ya no te hablaba de jugar, de que si entrenaba o comulgaba más con la idea del entrenador o no, ya era volver. Aprendí mucho a tratar al jugador que se lesionaba, porque luego a partir de lesionarme yo, hubo 2 lesiones graves. Una fue de Thiago Bebé, que me permitió entenderle porque yo iba un poco antes que él, y hubo alguna más como de algún compañero. Aprendí a gestionar esos momentos. ¿Qué aprendiste, Edu, en ese proceso? Yo aprendí a la gestión y esa gestión de emociones cuando no me tocaba jugar. Esa gestión de emociones en el entrenamiento cuando ya sabía que no iba a ser titular. A esa gestión de cuando el entrenador reparte los petos y no te toca. He tenido que aprender y creo que esta lesión me ha ayudado a ser mejor futbolista y a mejor compañero. No era mal compañero, pero creo que ahora no me enfado, lo gestiono de otra manera, no me enfado con el entrenador y creo que esto me da mucho más valor. Me da mucho más valor. Me da mucho más valor para estar más preparado cuando me toca entrar en la segunda mitad o cuando me toca luego, si no he jugado ese partido, pues ya me tocará el siguiente, ¿no? He pasado tantos partidos en la grada, siempre viendo a mi equipo, viajando también, porque quería viajar, lo que tú has dicho, querías estar ahí, ¿no? Yo viajaba a todos los partidos cuando pude sentarme en un avión, porque al principio no podía estirar bien la pierna y la tenía siempre flexionada y no podía flexionarla, entonces eso me impedía estar cómodo en el avión. Entonces yo viajé siempre, ¿no? Entonces ver tantos y tantos partidos desde la grada me dio a entender que no es la inmediatez de jugar ya, de jugar igual 40 partidos y no jugarlos a buen nivel. Igual son 20 a un nivel top que te va a llevar a tú sentirte mejor futbolista, ¿sabes? Entonces, creo que también tener la paciencia necesaria para entender que a Manolo, con el ritmo que yo tenía cuando volví a entrar, no le valía en esas 10 primeras jornadas desde que yo me recupero, desde que yo debuto el día de Las Palmas, 22 de diciembre, hasta que vuelvo a jugar de titular, no sé, bueno, no titular, sino afianzarme en esa posición, pasaron muchas jornadas, algunas sin jugar. Contra el Madrid no jugué, contra el Alavés no jugué, pero yo sumaba desde otra manera, animando a mis compañeros, siempre estando ahí, dando consejos, bueno, porque se veía desde fuera, ya sabes que se ve todo mucho, mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que he aprendido a eso, que antes no lo tenía, y creo que eso me está dando, pues lo que te he dicho, un valor diferente ahora. Yo recuerdo el día que te lesionas, recuerdo verte a mitad de ese proceso, lo fuerte mentalmente que te vi. Además coincidimos en Madrid en una formación y me sorprendió porque te lo pregunté varias veces. Es más, recuerdo cómo te pregunté si ibas a seguir con la formación, lo tenías muy claro, pero sobre todo me sorprendió porque vinculado a los partidos, me tocó hacer partidos del Español y era de los que yo pensaba que fuiste uno de los fichajes del equipo, ¿no? Llegaron varios jugadores que llegaron a la titularidad, pero ese jugador en esa posición intermedia me sorprendió porque siempre hay un proceso algo más largo, ¿no? Para llegar a esa alta competitiva y a ese rendimiento que tú has tenido. Y la verdad que pocas veces lo he visto. Eres futbolero. Hablabas de, también he leído, ¿no? Coleccionar cromos, incluso pues de jugar con amigos a distintas competiciones como el fantasy o... Como eres futbolero, te pregunto, en el día a día, ¿te gusta analizar? ¿Tienes visión de entrenador? Quiero que me hables de cómo te gusta el día a día, es decir, cuando se habla del vídeo, del dato, de la información, de trabajar en el campo en base a lo que te vas a encontrar el fin de semana. Edu, háblame sobre esto. ¿Cómo lo ves tú y cómo tú percibes que el jugador necesita ser entrenado? Bueno, el vídeo creo que es necesario, corto pero es necesario, porque ya sabes que muchos se despistan, ya se despistan entrenando, que es lo que más les gusta, ¿no? Entiendo a los futbolistas, y se despistan.
Entonces, creo que es positivo siempre, sobre todo también después del partido, para ver lo que has fallado, ver en lo que se tiene que mejorar y ver en lo que estás haciendo bien para seguir potenciándolo. Y sobre todo luego, pues analizar bien al rival para dónde se le puede hacer daño. Y el entrenamiento, pues me gusta con balón, lógicamente, me gustaría que en el futuro, pues mucho balón, pero aprender de que no siempre se gana con el balón, se gana también de otra manera, se gana defendiendo muchas veces en un bloque bajo y saliendo al contragolpe, se gana teniendo el balón y aprovechando en los espacios que puedes generar al rival, pero hay muchas maneras de ganar, que de aquí a todo lo que me queda por seguir jugando, estoy rellenando la mochila de muchas cosas para luego, pues, cuando me siente y saque la libreta a apuntar cómo me gustaría que fueran mis equipos, pues creo que habrá mucho que leer, ¿no? Pero sí que es verdad que también hay que adaptarse a los futbolistas, porque si tienes unos futbolistas que te demandan una cosa, pues yo creo que el entrenador, aunque sea de una manera, tiene que adaptarse a eso y cambiar un poco su estilo para poder potenciar lo que tienen sus futbolistas. Pero también entiendes entonces esas sesiones tácticas, ese vídeo, también entiendes que hay jugadores que desconectan, pero entiendes, ¿no?, que un entrenador tenga que desarrollar en el campo a lo mejor esas tareas en las que a lo mejor puede parecer que son menos divertidas, ¿no? Tú, como el día de mañana serás entrenador, recurrirás a ellas, ¿no? Es que son muy necesarias, son muy necesarias. Y el futbolista es inteligente. Cuando el futbolista eso no lo tiene, sabe que el entrenador ahí flojea. Si el entrenador ahí tácticamente, defensivamente, cuando sale uno, quién le persigue, si el mediocentro o el central, en los centros, quién tiene que estar en sí, el marcaje al hombre, quién está en la corta, quién depende cada entrenador cómo defienda, ¿no? Los que vienen de segunda línea, que los coge. Bueno, pues todas esas cosas, el cerrar dentro, que no jueguen por ahí, pues bueno, todas esas cosas, si un entrenador no lo tiene, el futbolista sabe que ahí hay algo que falla. Te voy a desvelar una cosa y perdóname, es una conversación que te escuché, además estábamos viendo un partido, un Español Rayo Vallecano, te fijabas en los reinicios de portería, que hablabas, hostia, muchos equipos nos presionan en rombo, de esta forma. Recuerdo cuando lanzaban compañeros tuyos el balón parado, donde veías la debilidad. Y recuerdo que, no sé si era un compañero quien estaba Cabrera con nosotros, tú le hablabas de dónde llevar ese golpeo para generar ventaja. ¿Te gusta el que te den información los cuerpos técnicos, que te hablen de qué te vas a encontrar el fin de semana? Sí, 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 es importante, es importante. Al final, eh, la mayoría de jugadores de equipos suelen hacer las mismas cosas todos los fines de semana, ¿no? Porque al final es un hábito. O sea, vas generando ese hábito y los movimientos suelen ser cuando va, apretas o no, los giros. Si uno gira siempre a la izquierda, no va a girar ese día a la derecha. Porque nos hemos encontrado muchos entrenadores que nos han dicho, ese delantero gira para la izquierda y remata siempre con esa pierna. O sea, al final, esto es de cajón. Si tú le vas a tapar el otro, te va a meter gol. O sea, entonces, bueno, esa información del entrenador, que es lo que decimos, con una perspectiva mucho más amplia y con un análisis de muchas horas que hacen aquí en la ciudad deportiva de trabajo, pues al final eso es un valor que al futbolista se le tiene que dar esa herramienta. ¿Qué es Manolo González para vosotros? Pues el capitán de nuestro barco, ¿no? Estamos hablando de capitanes, pues él es el capitán de nuestro barco, pues una persona, primero persona, porque yo creo que es muy cercano con nosotros, con todo el mundo, que dice las cosas claras, ya la gente lo está viendo cuando él lo que transmite, y luego un entrenador que tácticamente es muy bueno, es un entrenador que sí que es verdad que viene de abajo y no lleva mucho tiempo en el fútbol profesional, pero que está muy, muy preparado para estar muchos años en el fútbol profesional. Ayer hablábamos del factor ambiental, de las aficiones, del empuje de las aficiones. Tú has jugado de todo tipo, has jugado partidos con la afición que te ha tenido que empujar, has jugado finales de playoff con esa afición en contra. Antes de preguntarte por la tuya, ¿se nota el ruido ambiental? ¿Las aficiones juegan, Edu, en un partido donde te estás jugando, cuando hay el empuje para favor, pero también cuando apoyan al equipo rival? O sea, yo tenía un Sí, entrenador que decía, chicos, es solo ruido, intentar abstraeros. ¿Juega eso en el partido? sí, se nota mucho. Para mí, yo lo noto.
pero al final eso motiva muchas veces más, ¿no? Al final yo prefiero jugar con el máximo de personas posible que no con 2000. Yo prefiero cuanto más mejor, pero sí que es verdad que cuando juegas de visitante en campos complicados, que aquí tenemos aficiones que en campos que aprietan mucho, es complicado, lógicamente, porque como vayan a favor, va a ser un partido muy, muy complicado para nosotros, ¿no? Es como nosotros cuando jugamos con el viento a favor en casa, con nuestra gente metida, pues al rival se le hace más complicado. O sea, es importante no tener la afición a favor o, por ejemplo, a lo mejor en la dinámica en la que os encontráis ahora, ¿no? Ese ambiente, ese colorido que hay, el empuje que tenéis, se nota, ¿no? Jugar cuando todo te va un poco más de cara, cuando está todo más alejado, ¿no? Sí, totalmente. Al final tienes más ganas de ir al estadio, animar a tu equipo. Cuando ganas es mejor, ¿no? Porque lógicamente ves a tu equipo disfrutar y entonces a nivel futbolístico, jugar con tu afición a un nivel alto y todos empujando es maravilloso. Edu, terminamos. ¿Dónde te ves el día de mañana? Me has dicho que quieres ser entrenador, pero termíname la respuesta. ¿Dónde te ves, Edu Espósito, post-fútbol? Pues fútbol me veo entrenando, sobre todo primero formándome, porque tendré que ir a Las Rozas a hacer esos cursos, pero ahí empaparme, ¿no? De mucho fútbol, de muchos entrenadores, intentaré ir a muchos entrenamientos, a muchos partidos, a ver a muchos entrenadores que estén entrenando y tengan un bagaje importante. Y también ver a otros entrenadores que están intentando llegar para sobre todo ver qué sienten cuando tampoco tienen esa oportunidad de llegar al fútbol profesional. Yo no sé dónde voy a llegar, no significa que por ser profesional luego lo sea como entrenador, entonces no sé hasta dónde podré llegar. Yo empezaré donde me cuele, ¿no? Donde pueda llegar, ¿no? Donde mi capacidad crea que ahí es una buena oportunidad, pero ya te digo, al final no sé hasta dónde, pero seguro que formándome para ser entrenador. Edu, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho sobre todo lo claro que hablas, te agradezco mucho lo que te has abierto. Solamente te puedo dar las gracias. Te conocí personalmente en un momento complicado y me sorprendió. Me sorprendió luego al poco tiempo verte en activo y las inquietudes que tenías en cuanto al juego. Yo te hice la pregunta porque sabía que querías ser entrenador, aunque en un primer momento no me lo contestaste. Y que te deseo lo mejor y que te siga viendo disfrutar como hasta ahora. Muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias, Alberto, por el rato que hemos pasado juntos. Eres un crack, ya lo sabes tú. Pues hasta aquí capítulo 14. Edu Espósito, entrenador de futuro, capitán de presente. Un fuerte abrazo.